No serías el primero que se ríe al conocer esta historia, que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Muchos antes que tú han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío han cargado con una maldición terrible. ¿Quién es Verónica? O mejor dicho, ¿quién era? Se trataba de una chica de 14 años que, estando en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada. Todo el mundo sabe que es algo tremendamente peligroso y que jamás debe tomarse como un juego. Ella no siguió las reglas de los fantasmas. Se burló durante toda la invocación y una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Sin embargo, Verónica aún no descansa en paz. Su espíritu está condenado y vaga buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el más allá, como le sucedía a ella en la vida real. Rita era una chica de la edad de Verónica que conoció la leyenda en su escuela. Sus amigos la picaron diciéndole que no se atrevía a decir Verónica 9 veces ante el espejo. A ella le daba miedo, pero venció su terror porque le avergonzaba quedar mal ante todo el mundo. Una compañera fue a los sanitarios de esa planta de la escuela para comprobar, entre risas, si cumplía la prueba. Lo hizo, no pasó nada y el grupo lo olvidó enseguida, menos Rita. Para ella la auténtica pesadilla comenzó esa misma noche. Estaba en la cama cuando un sonido la despertó. No se trataba de un estrépito, sino de una especie de susurro indescifrable que oía cerca de la nuca, mientras sentía como si alguien respirara en su cuello. Aterrada, se levantó y encendió la luz. Ahí solo estaba ella. A pesar de eso, no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente no se atrevió a contárselo a nadie. Estaba muerta de miedo y de sueño, y en medio de la clase tuvo que salir al servicio para mojarse la cara y despejarse. Pero cuando entró al baño, hacía mucho frío. Como estaban en invierno, no le dio importancia, y una capa de vaho cubría el espejo. Rita lo limpió con la mano para comprobar horrorizada que tras ella había una chica que no había visto jamás, con una expresión de espanto y sangre en la cabeza. Fue solo un instante cuando volvió a mirar. Ya no había nadie. Rita rió nerviosamente, pensando que todo era fruto de su imaginación. Los nervios, el cansancio. Sin embargo, cuando se volvió hacia el espejo, vio algo que la dejó helada. Al borrarse el vaho, una frase había permanecido escrita: «Soy Verónica. No debiste invitarme a volver». Rita no pudo soportarlo. Hoy pasa sus días encerrada en un manicomio y solo habla para jurar y perjurar que el fantasma de Verónica la sigue atormentando. En el espejo. Duermes profundamente, pero la tormenta eléctrica que se está desatando afuera no permite que concilies el sueño. Cuando estás quedándote dormido, otro trueno te despierta. Este ciclo se repite toda la noche. Entonces sigues así, con tus ojos abiertos y atentos, observando tu cuarto que se ilumina antes que nuevamente las sombras lo invadan. Tus ojos se mueven de objeto desconocido a objeto, hasta que llegas a tu espejo, adyacente a través de la habitación. De repente, un destello de luz, el espejo se ilumina. Durante un escaso segundo, el espejo te revela una docena de caras, siluetas dentro de su marco,
bocas abiertas y ojos ennegrecidos. Ellos miran fijamente hacia donde estás, sus pupilas negras fijas sobre tu cara. Luego se termina. ¿Estás seguro de lo que viste? Todavía en shock no logras dormir por el resto de la noche. A la mañana siguiente quitas el espejo de la pared y lo tiras a la basura. No importa si la visión que tuviste es verdad o mentira, pero quieres librarte de ese espejo. De hecho, te deshaces de cada espejo de la casa. Las semanas pasan y el acontecimiento de aquella noche queda en un rincón de tu memoria pasiva. Estás pasando el día en la casa de un amigo y es hora de usar el baño. Mientras estás ahí, la canilla se abre y comienza a correr sin que la toques. Desconcertado por esto, aún no actúas, tratando de convencerte que es causa de una paranoia en tu mente. El agua comienza a echar vapor y una capa de humedad cubre el espejo. Miras atentamente mientras se forman las palabras: por favor, devuelve el espejo. Extrañamos verte mientras duermes por la noche. Relatos espectrales, sexta parte. La Ouija, una puerta al más allá. Rubén Gaxiola. Hace 17 años, la mañana del sábado 13 de enero de 1996, me encontraba en mi casa cuando sonó el teléfono. Se trataba de Bardo, uno de mis amigos. Bardo me dijo que quería comprarse una Ouija y me pidió de favor que lo acompañara. Le dije que lo esperaba en mi casa, que se encuentra a 2 cuadras de una tienda. Cerca de la 1 de la tarde llegó Bardo acompañado por otro de nuestros amigos, de nombre Alejandro. Los 3 fuimos a esta tienda. En el departamento de juguetería, después de revisar varias cajas de Ouijas, escogí la que estaba menos maltratada y se la pasé a Bardo. Nos fuimos caminando a su casa. Yo tenía que irme a trabajar a la papelería, así que dejé a Alex y a Bardo. A las 6 de la tarde llegaron mis amigos a la papelería. Bardo estaba muy emocionado, diciéndome que la Ouija sí se había movido, que les había contestado unas preguntas, y me pidió que les tocara las manos. Les toqué las manos y ambos las tenían frías. Entonces Bardo me preguntó qué le podían preguntar a la Ouija para probarla. Le contesté que le preguntaran de algo que se le hubiera perdido, y le sugirió un cable que se me había perdido en su casa. Pero Bardo decidió preguntar sobre una tortuga que se le había extraviado. Volvieron a la casa de Bardo y Alex preguntó primero: ¿cuándo se va a acabar el mundo? Nunca, idiotas, respondió la Ouija. Llegó el turno de Bardo y le dijo: ¿dónde está mi tortuga? No preguntes tonterías. ¿Por qué dices que son tonterías?, preguntó Alex. Si me siguen molestando, se van a arrepentir. ¿Qué nos piensas hacer?, preguntó Alex. ¿Se arriesgan?, respondió la tabla. Entonces la Ouija comenzó a marcar 666, 666, 666. Ellos dejaron la tabla y regresaron a la papelería. Llegaron asustados y con las manos más frías, contándome lo sucedido. Les aconsejé que la quemáramos, pero Bardo no quiso, porque quería enseñársela a su mamá. Cuando cerré la papelería, fui a la casa de Bardo y vi que la Ouija estaba en el sillón de la sala. Quise probar la tabla, así que la tomé y le pregunté: Ouija, ¿quieres trabajar conmigo? Entonces mis manos empezaron a ponerse bien frías. Sentí un cosquilleo que empezó desde la punta de mis dedos y recorrió todo mi cuerpo. Empecé a sudar, pero era un sudor frío. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi respiración se volvió muy agitada. La habitación se enfrió y el ambiente se puso pesado. Entonces la Ouija se movió y marcó la palabra no. Bardo tomó la Ouija y le dijo que ella ya no quería trabajar con él, que trabajara conmigo. Me devolvió la Ouija y en el momento en que yo nuevamente le preguntaba si quería jugar conmigo, algo o alguien picó a Bardo en las costillas. Bardo pegó un grito y se dobló de dolor. A mí no me hicieron nada, pero también sentí dolor en las costillas. ¿Fuiste tú?,
Le pregunté a la tabla. Oh, sí, Respondió. ¿Eres un demonio? Pregunté. oh, sí. Entonces la ouija comenzó a marcar palabras que no tenían sentido para nosotros. Bardo notó que no se movía la tabla hasta que pronunciáramos las palabras que señalaba. «Ya no pronuncies lo que está señalando la ouija. Nos está haciendo invocar a alguien». Guardamos la ouija y el ambiente de la casa se sentía frío y pesado. Entonces notamos que en la azotea la perra de Bardo estaba ladrando desesperada. Subimos y mientras lo hacíamos sentíamos una gran pesadez en las piernas. Cada paso que dábamos lo hacíamos con mucho esfuerzo. Llegamos a la azotea y la perra corría de un lado a otro hasta donde se lo permitía su cadena, tratando de atrapar a un ser que Bardo y yo no podíamos ver. La perra se calmó después de un rato y nuevamente bajamos a la sala. Bardo tomó la ouija y fuimos a la casa de su papá. Los padres de Bardo estaban divorciados. Su papá no quiso guardar la ouija, argumentando que estábamos sugestionados. Regresamos a la casa con la ouija y veía a Bardo preocupado. Entonces tomé la tabla, la guardé en la papelería y después me fui a mi casa. El domingo 14 de enero de 1996 por la mañana, Bardo pasó por la ouija y se la llevó a su casa. Ese día no ocurrió nada. Al día siguiente sonó el teléfono de mi casa. Se trataba de Alex, que me decía asustado que habían agarrado la tabla y que ésta les había amenazado, diciéndoles que iban a morir trágicamente y que sus espíritus quedarían atrapados en la tabla. Le dije a Alex que me esperaran para quemarla. Cuando llegué a la casa de Bardo, le pedí su Biblia y resultó que misteriosamente había desaparecido. Tomé la ouija y cuando íbamos saliendo, Bardo quiso usarla de nuevo. Fuimos a la azotea y esta vez yo le pregunté: «Si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas de ellos dos?» Solo necesito de ellos dos, fue su respuesta. Entonces le dije: «El poder de Dios es muy grande y no te lo permitirá». Entonces la ouija nuevamente volvió a marcar 666, 666. «¡Vamos a quemarla!», le dije a Bardo y a Alex. Tomamos la ouija y cuando íbamos saliendo llegó la señora Patricia, la mamá de Bardo, acompañada de una amiga. Patricia no nos dejó quemar la ouija, diciéndonos que no era cierto que se moviera sola. Ella usó la ouija conmigo y le preguntó que si quería jugar con ella, pero la tabla no se movió. Les dio la ouija a Bardo y a Alex. Bardo le preguntó a la tabla: «¿Te cae mal mi mamá?». La tabla contestó que sí. Mi amigo le preguntó el motivo y la ouija contestó que por su religión. La señora Patricia le dijo: «Que diga qué religión tengo, eso no lo sabe nadie». La tabla contestó: ella cree en su Dios. La señora Patricia dijo: «Es cierto, soy creyente». Ella se acercó a la ouija y preguntó: «¿Hay otro espíritu aquí?». La tabla contestó que sí. «¿Quién?», preguntó la señora Patricia. La tabla contestó: «Rosa. Quiero hablar con Rosa», ordenó la señora Patricia. No, contestó la tabla. La señora Patricia insistió y la ouija le dijo que le diera el alma de su hijo Bardo a cambio. Entonces ella dijo que no. La ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella. Y contestó Rosa. Le preguntaron a Rosa: «¿Qué quieres?». Y ella contestó: «Ayuda». «¿Qué clase de ayuda?», preguntaron ellos. «3 rosarios», contestó Rosa a través de la ouija. Le preguntaron sus apellidos y cuando el espíritu de Rosa los iba a decir, la ouija volvió a moverse como si dos personas se estuvieran peleando por ella y volvió a contestar el demonio. En ese momento llegó Raúl, un amigo de nosotros que necesita andar en silla de ruedas, y guardamos la ouija. Esa noche a las 10 quedamos de vernos en el parque, Bardo, Alex, Raúl y yo para quemarla. Pusimos la ouija en el piso junto a un muro. A un lado del muro había un pedazo de poste que sobresalía del suelo unos 50 centímetros. La sombra del poste se proyectaba en la pared y más o menos la ouija se encontraba a 1 metro de ahí. Le eché gasolina y luego le aventé un papel encendido. Salió una flama de casi 1,5 metros de altura. Nos alejamos 10 metros aproximadamente y nos quedamos mirando cómo se quemaba. Entonces Bardo pegó un grito.
¿Ya vieron la sombra que está ahí? Miré hacia la pared y entonces vi la figura de alguien sentado sobre la sombra del pedazo de poste en la pared, con la mano en la barbilla y la cabeza inclinada, como si estuviera viendo cómo se quemaba la ouija. Me imagino que todos estábamos aterrados, pero no lo demostramos. Entonces Raúl gritó: ¡Se paró y viene hacia acá! Yo no vi que viniera hacia nosotros. En cambio, vi unas sombras que se dirigían hacia la escuela Batallón de San Blas. Corrimos hacia la casa de Bardo, y a la distancia vimos que el fuego tomaba la forma de una mano de lumbre, y a señas nos llamaba. Después de un rato regresamos, y la fogata aún no se apagaba. Nos fuimos, y cuando regresamos ya estaba apagada. Nos acercamos a revisarla y nos dimos cuenta que solo se había quemado la mitad. ¿Cómo era posible si le habíamos echado gasolina? Era papel sobre madera y estuvo prendido un buen tiempo como para que se hubiera calcinado. Nos fuimos a casa de Bardo. El ambiente en la casa ya no se sentía pesado. Tampoco hacía frío y estaba más tranquila. Me fui a mi casa y cuando estaba a 2 cuadras de llegar, un perro blanco con una gran mancha negra en el lomo me fue siguiendo. Llegué a la puerta de mi casa y el perro se sentó a un lado. En el momento que iba a meter la llave, me di cuenta que la sombra del perro era la sombra de alguien sentado en cuclillas, con la mano en la barbilla. Lleno de miedo, abrí lo más rápido que pude. Entré a mi casa, cerré la puerta y puse sobre mi cama una Biblia abierta en el Salmo número 91. Esa misma noche, en el techo sobre mi cama, se escuchó que pateaban a un perro y zapateaban. En casa de Bardo, en el techo sobre su cama, se escuchó que bailaban y maullidos de gatos. En casa de Alex, también en el techo sobre su cama, se escucharon maullidos de gato y que bailaban. Raúl soñó que la ouija le daba un mensaje para mí. A la noche siguiente, a mí no me pasó nada. En la casa de Bardo, a las 2 de la mañana, su mamá escuchaba su radio en una estación que ya había acabado de transmitir. Por tanto, se escuchaban puros zumbidos. De repente se escuchó entre los zumbidos: Bardo, ven. Bardo, ven. La señora Patricia se asustó tanto que al día siguiente llenó la casa de veladoras y agua bendita. En casa de Alex, él escuchó que le hablaban por la televisión. Alex, ven. Alex, ven. Pasaron los días y Raúl no quería darme el mensaje de la ouija. Entonces, un día llegó a la papelería bien asustado, con el corazón agitado, y me contó: iba cruzando la avenida Platino y a media avenida una fuerza extraña me aventó de mi silla de ruedas, que me dejó tirado en medio del arroyo vehicular. Afortunadamente en ese momento no venían autos. Raúl pensó que eso le había pasado por no darme el mensaje de la ouija, y procedió a decírmelo. Dile a tu amigo que va a pagar muy caro haber quemado la ouija. Los fenómenos paranormales se calmaron, pero, desgraciadamente, todos los protagonistas de esta historia dejamos de ser amigos para siempre.